Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Luz Verde a través de Verde Cerca Televisión, señal 33 Telefónica del Sur y vía online también www.verdecercatv.cl. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a los trabajadores radiales que hace pocos días tuvieron su día el 21 de septiembre. Vamos a conversar en el primer bloque con alguien que nos va a contar la vida de su padre, un conocido locutor y productor de un programa también muy reconocido en nuestro país. Y posteriormente también vamos a estar con otra persona de radio que lleva una vasta trayectoria también en los medios de comunicación. Espéranos una breve pausa y ya regresamos. Muy bien, estamos con nuestro primer invitado de hoy, don Raúl Palma. Raúl Palma, ¿cómo está Raúl? Sí, ¿qué tal? Bien, Patricio. Un gusto saludarte, Raúl. Igual. La verdad es que no tenía el honor de conocerte, pero sí tuve la oportunidad de conocer a tu padre. Sí. Ese era honor. Ese sí que era un gran honor, conocer a Raúl Palma Vera. Sí. Que muchos de ustedes que están viendo este programa se recordarán del programa Qué lindo es Chile, Sí. que recorrió casi las más importantes emisoras de nuestro país. Sí. Cuéntanos un poco de la vida de tu padre, fallecido ya, Sí, ¿cierto? mi papá falleció ya hace algunos años. Él siempre llevó el bichito de la radio. La verdad es que él era de profesión contador. Trabajó inicialmente en impuestos internos, pero al poco tiempo se fue de director de la radio cooperativa a Valdivia. Entonces ahí empezó a conocer esto del mundo de la radio, y previamente había tenido una pequeña experiencia también en Puerto Montt, en lo que era la radio Yanquihue. ¿Ya? Ya. Y de ahí entonces él empezó a tomar esto de la radio, y le gustó mucho, y lo mezclaba con la actividad cultural. En Valdivia hacía emisiones de música clásica, de música selecta, y así empezó, ¿no? ¿Tú recuerdas más o menos a qué edad empezó esto? ¿No entendí? Mira, mi papá debe haber empezado alrededor de los 30 años, no empezó tan joven, ¿ya? Pero haciendo periodismo empezó muy joven, a los 14 años, ¿ya? Él escribía crónicas de deporte, ¿ya? Ya, perfecto. Aunque es un poco contradictorio, porque él nunca fue deportista, ¿ya? Ya. Él desde la máquina de escribir seguía las alternativas del deporte, porque Tampoco estudió periodismo, ¿no? Tampoco estudió periodismo. Bueno. Era como los periodistas antiguos, digamos, o como se decía, Era con como el hombre de honorífico, radio, ¿no? Hombre de claro, radio, exactamente.
Entonces él empezó escribiendo crónicas de periodismo deportivo en el diario El Yanquihue. ¿Ya? Entonces esa fue su entrada, digamos, al mundo de las comunicaciones. Oye, ¿y qué anécdotas contaba Raúl respecto a la radio? Que ya tenía muchas. Mira, sí, como anécdotas, en realidad más que anécdotas, mi papá tuvo una vida muy especial dentro de la radio por las distintas cosas que hizo. Y su inicio en grande, se puede decir, en Santiago, fue a raíz de algo que le ocurrió a un hermano de él, que se enfermó gravemente, de hecho falleció, y se hospitalizó en Santiago en el hospital militar. Cuando mi papá lo fue a ver, se dio cuenta de lo solo que estaban los enfermos de provincia. Ya. Entonces, debido a eso, él a través de la radio organizó a un grupo de gente voluntaria que iba a visitar a los enfermos de provincia que estaban solos los días domingos. Okay. Entonces él llamó a ese programa Siempre en Domingo. En ese tiempo estaba de moda la película Nunca en Domingo. ¿Ya? Eran los años 60. Entonces ahí él organizó a este grupo de personas, llevaban músicos, cantantes, artistas, les llevaban revistas, diarios, un tecito, hacían que la gente se sintiera un poco más en casa. ¿Ya? Más acompañado. Ese fue, claro, la forma en que él llegó, se podría decir a través de una anécdota, pero fue una anécdota trágica en este caso, que el fallecimiento de su hermano permitió que mi papá se abriera a ese mundo de lo que pasaba en los hospitales públicos y colaborara con eso. ¿Cómo comienza Qué lindo es Chile? Qué lindo es Chile comienza con mi papá sin pega. ¿Ya? Él pasó un tiempo sin pega y debido a distintas circunstancias, qué sé yo, pero él se da cuenta de que era necesario destacar los valores de nuestro país, tanto en lo paisajístico como lo cultural. Fue siempre bastante inquieto en el ámbito cultural. Entonces dijo, ¿por qué no hacerlo a través de la radio, que era el medio que él conocía? Entonces, de esa manera surge esta idea. La acoge, digamos, la radiominería que existía en ese entonces, y le dan esta herramienta que es la radio para que él pudiera hacer este programa. Desarrollar este proyecto. Sí. Esto fue en Radio Minería. En Radio Minería, la verdad es que él arrendaba el espacio, ¿ya? O sea, él hacía la producción del programa, la dirección. Como muchos hoy en día en realidad. Todo. Fíjate, no es fácil, o sea, no era un proyecto de la radio, esto era un proyecto de él, un proyecto personal en el cual él creía. Entonces él tenía que conseguirse los auspicios, digamos, todo eso muy difícil. Ocurre generalmente y todavía, sí. Y en este medio igual. Sí. Si no hay auspicio, así es. nos vamos a las pailas, así que un saludo también para nuestros auspiciadores, porque sin ellos, bueno. Estamos desde Pins Pub para conversar con Raúl Palma, hijo de don Raúl Palma Vera, destacado locutor y por supuesto productor de este programa Qué lindo es Chile, que tanto, ¿cuántos años hizo el programa hasta que él... Mira, hasta que falleció, y cuando falleció en realidad él estaba haciendo el programa, lo estaba produciendo, o sea, él falleció prácticamente por un accidente de salud. Estuvo cerca de 35 años haciendo el programa, estuvo mucho tiempo. ¿Ya? Y bueno, por eso recibió varios reconocimientos, en fin. Pero más que el tiempo, yo te diría, fue lo importante la llegada que tenía en las personas. Le escribían de todo el país, él estaba muy orgulloso de que tenía auditores en los lugares más increíbles. Entonces, sí, y decía, el programa no lo hago yo, decía, yo pongo los medios, pero la gente me escribe y yo transmito el relato
que me da la gente respecto a los lugares. Aparte que lo hacía él, tenía una muy buena voz también. También. Y lo Sí, producía él. sí. Como te decía, estamos en Pimpa, Avenida Pimpa. Sí, sí. Soy ¿Eres cliente habitué ¿Ah? del PINS. Me ¿Tú gusta sabes mucho cómo nos atienden aquí en Pimpa? Mira, ambiente. así nos atienden acá. Muy bien. Así nos atienden Muy en el bien. programa. Muchas gracias. Gracias a Roberto. Roberto, administrador no, del PINS, le presento a encantado, don Raúl. Roberto, muchas gracias. Roberto, ¿no tenemos nada por estos días? No, la próxima semana voy a tener alguna sorpresa. ¿Cómo estuvo el 18? Bueno, muy bueno. Qué bueno. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, Gracias. Así se disfruta en Pins Pub también. Muy bien. Felicitaciones al PINS. Sí, Muy de bien. todas maneras. Vamos a programarnos nosotros mismos acá, ¿no? Porque no tenemos. Súper. Entonces, para que. Ahí Ahí está. está. Gracias. Muy bien. Disfrutando de esta exquisita tabla. Lo siento, Esteban. Esteban es nuestro camarógrafo, editor, lo hace Esteban. todo. Pero es que nunca puede comer. Come después. Come después, sí. Come mejor. ¿No? Sí, de verdad. No, depende, no sé qué tipo. Qué tipo de cosas comerá mejor. Pero sí, le hace empeño. ¿Ah? Bueno, la verdad es que también él tenía una buena esquila. Yo todavía Sí. lo recuerdo. ¿Qué pasa ahora con el programa? ¿Lo has seguido Mira, tú o definitivamente el programa se fue No, con mira, él? bueno, yo tengo mi propia actividad, igual ligado al tema de la cultura, pero yo creo que eso era algo muy propio de él. ¿Ah? Ahora, su legado, digamos, tampoco está perdido. ¿Ah? Yo creo que ahí es importante destacar que nosotros como familia, bueno, yo soy hijo único, ¿ya? Entonces con mi mamá se ha hecho una labor bien interesante porque nosotros nos contactamos con una persona, con una bibliotecóloga, que fue la que formó y organizó todo el legado del presidente Frei Montalva. Ya. ¿Ya? Entonces ella nos ha ayudado a hacer un inventario de todo lo que dejó mi papá. Él tenía una biblioteca muy completa sobre temas de Chile, una discoteca también tremendamente valiosa. Entonces, y junto con eso un estudiante de historia con la supervisión de un historiador nos ha ayudado a hacer todo el inventario del legado de mi papá para poder organizarlo y tenerlo ¿Tú lo tienes? a disposición a futuro. Sí, ese lo tenemos nosotros en la familia. Ahora hay una importante cantidad de grabaciones del programa que queremos mantenerlas porque hoy en día no se puede descartar nada con todos los medios digitales que hay y muchas personas preguntan qué pasa con eso. Entonces a lo mejor uno podría hacer una analogía, por ejemplo, cuando muere un actor se siguen dando Claro. sus películas, Obvio. ¿no es cierto? Entonces tal vez, por ejemplo, ya que estamos hablando de radio, está el caso de don Petronio Romo, ¿no es cierto? Gran locutor, ¿verdad? Petronio Romo, Y- Julián García Julián Reyes. García Reyes, ¿no es cierto? Entonces, ¿Qué tanto? y de Petronio Romo, por ejemplo, uno sigue escuchando las breve notas. Breve notas. ¿No es cierto? ¿Ya? Piretanil. Piretanilices y todo Claro. eso. Entonces, ¿por qué Todavía no tal siguen. vez pensar en Sí, algo? Y claro. siguen. Así que Sería bueno. eso te puedo comentar. Vamos a hacer una pequeña pausa en este intervalo y luego vamos a regresar ya con la parte final de la entrevista a Raúl Palma, porque tenemos otra historia, porque nosotros Ok. no nos conocíamos, pero nuestros papás sí, pues Sí. mi padre era muy amigo del papá de Raúl. Hicieron el servicio militar juntos. Bien, sí. Así es. Y mira, nosotros nos venimos a conocer recién Sí. hoy. ¿Cómo es la vida? ¿Ah? Después de ¿cuánto? Yo tengo 29. años. ¿Y tú? Yo 30, un poquito más que tú. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Bien, regresamos para seguir conversando. ¿Ves que bien nos atienden en súper bueno, en nada Teams, que ¿eh? decir. Muy bien. Para seguir conversando y con un juguito, yo estoy con agüita mineral por ahora. Y vamos a seguir conversando entonces los últimos minutos con Raúl Palma. Raúl, ¿cómo llegaste tú a la zona, aparte de lo que hablábamos de tu papá? Sí, mira, me di una vuelta grande porque Ya. mi papá era nacido en Puerto Montt, Ya. pero se casó con valdiviana. Entonces yo nací en Valdivia, después estudié casi toda la vida en Santiago y después me enamoré de Puerto Varina y me vine a vivir acá a Puerto Vara. Esa fue la vuelta que me di. Ya, increíble. Bueno, estábamos conversando y hablando un poco más que nosotros nos acabamos de conocer el día de hoy. Sí. No habíamos tenido cierto el gusto de conocernos, pero sí nuestros papás sí, porque ellos fueron muy amigos, hicieron el servicio militar juntos. Sí. Y mi papá en alguna oportunidad, yo era muy pequeño, no hace mucho tiempo, como los 18, 19 años, Claro. me llevó Hace a un par de conocer años. a su gran amigo en Santiago. Él estaba en la radio Minería. Minería. Y me llevó a conocer, porque a mí que tanto me gustaba la radio ya desde esa época, y me llevó a conocer, me dijo, yo te voy a conocer, me dijo un amigo de radio y todo que tiene un programa, y fuimos y conocimos a don Raúl Palma Vera. Sí, mi papá también, bueno, siempre me hablaba de tu papá, de tu familia, de Maullín, así que para mí fue de estas cosas, estas vueltas de la vida, así, venir vueltas de la vida, a conocernos ahora, fue Qué increíble. súper agradable. Bueno, vamos, ¿cuáles son tus hobbies, pues, aparte de la arquitectura? Bueno, con la arquitectura yo vivo, digamos, ya. Como hobby, o más que hobby, la verdad es que como interés yo estoy bastante ligado igual, probablemente por la misma influencia de mi papá, de mi mamá es pianista y profesora de música, al mundo de la cultura, digamos. Ya. Entonces, es por ese lado que yo de alguna manera me he ido desarrollando y cultivando, que son los equilibrios que uno siempre busca en la vida, digamos. Por una parte, hacer lo que a uno le gusta, pero por otro lado, alimentarse espiritualmente, digamos. ¿Nunca te picó el bichito en la radio con lo de tu papá? No, fíjate, yo lo acompañaba así, ¿eh? Yo tengo muy bonitos recuerdos de niño, así, de acompañarlo así, tomado la mano muy temprano a sus transmisiones, de sentarme ahí frente a él. Yo lo veía ahí, probablemente Él nunca fue locutor de continuidad. Siempre produjo su programa, siempre produjo sobre su todo programa. Qué lindo es Chile. Pero Comenzó antes con... yo recuerdo muy claramente en sus primeros años él estuvo en una radio que desapareció, que era la radio del Pacífico en Santiago, y ahí a él le tocaba hacer turnos. Entonces, claro, por ejemplo, para un año nuevo, nosotros lo estábamos esperando en la casa, pero él estaba de turno. Oye, digamos, sí, también, a mí me tocó también trabajar para el año nuevo, o a veces en las navidades. Exactamente, esas son cosas como propias del oficio, digamos, de la radio. Sí, interesante. Y bueno, ahí vamos a seguir conversando luego también con nuestro próximo invitado, porque yo empecé con las radios de cinta. Claro. Dice que no soy tan viejo. Sí, pues. La cinta, después pasamos, Iván, al cassette, ¿no? Después el cassette, después y ahora... Sí, yo tengo computador y chao, ¿no? Tengo el privilegio de haber heredado, digamos, entre comillas, cuando terminó la radio Minería, una grabadora de estas de cinta antigua, la tengo restaurada, igual que un micrófono como de los años 40, esos micrófonos cromados, así muy lindos, así que ahí están en un rinconcito en la casa. Bueno, al principio Qué lindo es Chile se transmitió en cinta. Exactamente. Después en cassette. En cassette, claro. Y después ya me pasaba unos DVD, unos CD, tu papá, y lo estuvimos transmitiendo en la radio Yanquiwa, donde estuve trabajando, ahí se transmitió. Pasó por todas las tecnologías, incluyendo desde la máquina de escribir Royal, con cinta, hasta el computador. Desde haciéndolo en vivo hasta grabándolo y mandándolo por internet ya finalmente. O sea, en ese sentido mi papá, a ver, de alguna manera
estuvo, al igual que tú, digamos, en una profesión que se inventó con el siglo XX. Sí. La mía, la arquitectura, es una profesión súper antigua, digamos. Él fue un innovador en esto, trabajó en algo que hasta hace algunos Sí, años pero no guardando existía. las proporciones en los ingresos, ¿sí? ¿Ah? Guardando las proporciones en los ingresos, la arquitectura con la No, locución depende. como que nos gana un Depende, poquitito. si no, pero hay este es un que- bicho que a hay uno... que preguntarle uno lo a lleva. algunos Yo hace locutores, mucho no rato sé. que no hago radio, Ajá. pero tengo una gana enorme de volver a la radio porque realmente es lo que me apasiona. Sí. Raúl, te agradecemos el haber estado con nosotros. No. Gracias por haber venido, por comentar un poco más de lo que fue la vida de don Raúl Palma Vera. Que en paz descanse y que por supuesto dejó este legado que ojalá lo puedas continuar ya que tú lo tienes. No, al contrario, ha sido un agrado compartir contigo, haberte conocido también después de haber sabido que nuestros padres eran amigos, así Imagínate. que un muy bonito momento de poder hacer estos recuerdos, así que muchas gracias por la invitación también, Patricio. Muchas gracias, Raúl. Vamos a hacer un corte comercial y nuestro próximo invitado, solamente con que diga dos palabras, ustedes ya lo van a reconocer porque ya lo estamos viendo que está aquí fuera del set y la verdad es que uno de los locutores que más trayectoria tiene también dentro de la zona es Iván Cárdenas, que va a estar con nosotros, así que espéranos, ya regresamos y tenemos muchos chascarros también porque trabajamos juntos en alguna oportunidad. Vamos y volvemos. Muy bien, regresamos a nuestro programa de hoy, Luz Verde, y ahora sí estamos con un nuevo invitado en este segundo bloque, no necesita mucha presentación, solamente el nombre, Iván Cárdenas. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Patricio? Gusto de saludarte muy bien. Pues. Muchas gracias por la invitación. Hombre de radio de muchos años ya. Un gusto saludarte, Iván. Igualmente, No Patricio. habíamos tenido la oportunidad de estar juntos en un programa, excepto de conocernos, ¿cierto?, ambos por las actividades de la radio. Pero hace poquito se cumplió, ¿cierto?, un nuevo aniversario de la celebración del Día del Trabajador Radial, que fue el 21 de septiembre. Correcto, el día de domingo. Sí, después de que todos estaban... Claro, después de una agotada jornada de fiestas patrias. Pero fíjate que, Patricio, primero que todo, hay como que hacer una pequeña aclaración. Mucha gente piensa erróneamente que es el día de la radio. Yo creo que es un caso error porque es el día del trabajador Radial. del que nace precisamente, del nervio, del motor, de la Correcto. gente que hace que la radio funcione. Exacto. Y antiguamente se celebraba bastante bien. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas que se celebraba muy bien? Se hacían fiestas, se iba
Se hacían asados. Se hacían paseos, se silenciaba la radio de partida. Se silenciaba la radio, quedaban Exacto. una o dos de turno. Que era una cabecera regional y una nacional. Exactamente, No había más. y no había más. Ahora todas las radios funcionan igual todo el día del trabajo radial. Unas que otras seguirán con las tradiciones, pero... Hay algunas que todavía las mantienen. otras Sí. Pero la las gran mayoría también. no, la gran mayoría continúa normal. ¿Cuándo comenzó tu carrera en la radio? ¿Desde qué edad y en qué radio empezaste, Iván? A ver, yo comencé muy chiquitito. Comencé a los 14 años. Yo fui becado en el grupo escolar. Yo estudié en el grupo escolar, hice toda mi educación básica en el grupo escolar. Y obtuve ese año, el 83, para el 84, obtuve la beca Presidente de la República, que fue el promedio nacional más alto en octavo año básico. Ese tiempo estaba como presidente Pinochet, y él en una visita vino y me entregó la beca, que me daba derecho a ir a estudiar 5 años la carrera de técnico perito agrícola en la Escuela Agrícola de Río Negro. Curiosamente. Qué curioso, porque tenemos dentro de lo que hemos hecho la misma, no la misma, pero a mí me tocó estudiar administración agrícola. Bueno, ¿Qué después? nunca he ejercido por lo demás, entonces... Yo tampoco, después me entrevistas tú a mí. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que fue algo bastante curioso. Ya en mi familia había un primo directo que trabajaba en ese tiempo en la radioturismo de Puerto Varas, de la familia Lin, que se ubicaba donde está la municipalidad ahora, en el tercer y cuarto piso. Era una radio AM, 145 era el dial AM. Y trabajaba un primo que era, en ese tiempo se llamaba Junior o bien Ordenanza. Era la persona encargada de hacer aseo, de llevarle el café a los ejecutivos o a las visitas que llegaban para alguna entrevista. Y él, por motivo de estudio, dejó el cargo vacante. Entonces llegó la hermana de mi mamá, en aquellos instantes, y le dice a mi madre: ¿a Iván le gustaría trabajar? Tiempo de verano, ¿por qué no? Y comencé allí a trabajar, fíjate, el año 84, ya con la beca, trabajando y estudiando al mismo tiempo. Qué bien. Y de ahí Mira, partí como junior, haciendo aseo. posteriormente pasaste a control. Claro, posteriormente pasé a control. Sí, debo agradecer, Patricio, que en ese tiempo habían controles de todo, que trabajaban con la máquina de carrete, que era el carrete abierto. Correcto. Y ellos me enseñaron, fíjate. Y así fui progresando, llegué a hacer control, después llegué a ser jefe de grabación, que era lo que se ocupaba en ese entonces. Ahora ya no existe ese cargo. No. Discotecario, que es el que estaba con todos los vinilos, los long play, los discos 45. Claro. Programador musical. Y de ahí hasta que en un día de la radio, mira, curiosamente, hay un locutor que se le ocurre hacer, digamos, algo simpático, mientras en una céntrica parrillada, estaban todos los colegas de la radio celebrando el día de la radio. Y no hay nada mejor que entrevistar a la gente que habitualmente no sale por la radio. Claro. Se hacía antes. Gente que no era locutor, pero que le daba vida a la radio. Entonces yo ese tiempo estaba en un discoteca con jefe de grabación, no me recuerdo bien, y él me hizo una entrevista. Posteriormente le editaron esta cita de carrete, y cuando ya estábamos en la celebración, entre comillas, en el asado o en la parrillada, ¿Se escuchó? se escuchó la grabación, y allí los hermanos Lindo, Einar con don Germán, escucharon y dijeron: va, Aquí hay buena voz. aquí hay buena voz. Y allí comenzaron de a poco a meter. Partió siendo un programa de melodía, no lo escuchaba nadie. Una sobremesa de 2 o 3 de la tarde. Y de ahí partió. Oye, es cierto, hay horarios que nos tiraban en la radio. Es que yo recuerdo, la radio ha cambiado mucho, Iván. Yo recuerdo que cuando tuve que ingresar a una radio, ya vas con una experiencia en el cuerpo, digamos, porque ahí yo empecé a los 17 años en la radio, tú a los 14. Y yo empecé directamente a los 17 años ya en la locución, porque se necesitaba hacer un programa en Chile Chico. Y yo me imagino que tú también, pues, de los que animaban las fiestas en los colegios, que el primero que subía a los escenarios para los festivales, Claro. etcétera. Claro. Pero sabes tú, se ha perdido lo de la radio últimamente, ya hace muchos años ya, que era lo que pasaba antiguamente. Yo recuerdo que en alguna oportunidad en Chillán, ya te hablo, tenía 24 años, una cosa así, 25 años, 24 años. Se pide a través de la radio que se presenten, ¿cierto? Aquellos que tengan nociones o que habían estudiado locución. Algo porque así como un casting, ¿no? Antes se estudiaba. Claro, sí, por supuesto.
Antes se estudiaba para la locución, ahora no vale la pena la carrera, si ya. No. Tú sabes que hoy en día cualquiera toma un micrófono. Lamentable. Y es lamentable Yo te lo digo porque sinceramente, en algunos casos salen buenos productos y en Correcto. otros se echa a creer. Eso estamos claros. Te da Entonces, mucha pena, perdón, te da mucha pena de repente cuando tú estás como oyente, cuando ya estás retirado de la radio, estás como oyente. Y claro, porque yo tengo un hijo que sigue trabajando, que también sigue ligado a la radio, pero te da mucha pena ver cuando, como tú dices, salen muy buenos proyectos, hay muy buena calidad, pero lamentablemente hay otros casos donde efectivamente te da una pena tremenda ver cómo un medio se puede desprestigiar de esa manera. Yo siempre he dicho, el micrófono o ensalzas a una persona o la destruyes. De repente con una simple palabra lo puedes y tú sabes que no es... bueno, sin ir más lejos, en aquella oportunidad, me acuerdo en Chillán, en la radio Contacto, llegamos aproximadamente unos 15, 20 personas, todos a presentarnos. Yo con mi currículum ya de lo poco que había estado, Claro. que en la Polar, que en la otra, que en la radio Santa María, que en Coñeque, etcétera, ya. Llegamos con cada uno con su currículum y sabes tú que de esos 25, 30 quedaron 10. Entre esos quedé yo. ¿Sabes tú lo que hacían con esas 10 personas? Todos los días cada uno tenía que ir a grabar a la radio sin salir al aire. Claro. Por lo menos de 20 a 30 minutos. Esos 20, 30 minutos los escuchaba el dueño de la radio, junto con el directorio. Y así iban descartando, fíjate, sin sacarte al aire. Claro. Al final quedaba una terna de 3. Y de esos 3 quedaba el que ocupaba el puesto que afortunadamente, gracias a Dios, en aquella oportunidad que yo, dentro de los 20 seleccionados, imagínate quedar, para mí fue una alegría, porque te llegaba un sobre a tu casa, dándote las explicaciones del por qué no o el por qué sí. Correcto. Me llegó ese sobre, ¿cierto? Y vimos y afortunadamente había quedado. Así se jugaba antes las cosas en la radio. Y ahora no. Eran Ya, otros tiempos. Otros tiempos. Otros tiempos mucho más bonitos Y se había hacía más filtro. Exactamente, era mucho más profesional. Desde el momento en que una persona asumía la dirección de la radio, que tendría y tenía que ser una persona muy capacitada, hasta, digamos, la persona que hacía de ordenanza o de junior, que también tiene que tener las nociones básicas de lo que era un medio de comunicación. ¿Recuerdas que antiguamente se programaba la música? Pero sí, Había un programador y decía, pero sí, yo te contaba que este aparte- tema va a las 7 de la mañana, por horario. Además que esas mismas Ahora planillas no. que tú hacías como programador musical, no sé si te recuerdas, Patricio, tú tienes que entregarla a Santiago para cancelar el derecho a autor. Además. Era parte de la ley y de la obligación. Y no se repetía un tema con otro. No. Del día. No. Los temas que salieron ayer no salían Las hoy. pautas se hacían, por lo menos cuando yo estaba haciendo discotecas, se hacían una semana. Y así evitabas tú también tener que repetir los temas por lo menos en una semana. Bueno, vamos a hablar un poco de los chascarros, pues. Sí, pues. Oye, hay chascarros en radio, hay bastante. No, hay A mí me muchísimos. pasaron mucho. No, hay Tengo muchísimos. amigos que por ahí, que había un chico que trabajaba en la radio. Atención, berbera. Sí, sí, me recuerdo. ¿Ah? ¿Por tu no? Ah, Sí, que había esperado toda la oportunidad para estar- Toda la oportunidad, amigo, Toda la muchachos, vida que le dé la toda oportunidad. vida la oportunidad por salir al aire y le dicen, esta es la tuya porque no había locutor, no había nadie, tienes que dar la señal de bombero. Chuta, entra, se pone enfrente al micrófono. No es fácil enfrente a un micrófono. No, claro. Y empieza, ¿no? Atención, beberos, atención, beberos. Y bueno, y el reconocido caso de nuestro gran amigo Juan Carlos Solera, a quien le enviamos un gran saludo. Por lo demás. Que Por lo demás. estaba, ¿tú te recuerdas el caso a ver. del Cine Rex? Sí, correcto. Estaba él- Cuando estaba dando la cartelera. Estaba dando la cartelera porque se daba la cartelera en vivo. Exacto. Entonces dice, tan, 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 y ponen la música y dicen, hoy, Cine Rex. Y una tremenda voz, pues Juan Carlos. Un demás. saludo. Disculpa Juan Carlos, pero que esta muy No, buena. pero somos amigos acá. Entonces así dice Juan Carlos, dice con ese vozarrón, hoy en Cine Rex presentamos en aquellos años rotativo doble, Rocky con Sylvester Stallone y Terminator con Arnold Schwarzenegger. Íbamos bien, ¿eh? que está ahí perfecto. Recuerda, Cine Rex, en esos tiempos Cine Rex, en este rotativo doble, en su payanta gigante. Ándate, caro, ya. Terminó. Listo, terminó. Hasta ahí. Se sepultó hasta el día de hoy, le dice payanta. Exactamente. Fíjate que yo tengo como una anécdota que es un poco tragicómica, porque estuvo a punto de generar que yo perdiera mi casa. Y también, bueno, de hecho perdí muchas cosas.
Estaba yo ese tiempo en la radio Minería, ¿Ya? que después de turismo, digamos que el gran consorcio, Miguel Claro, la propietaria de Radio Minería, que a propósito estaba acá Raúl Palma hijo, en el bloque anterior, y estaba ese tiempo ubicado tras el grupo escolar, donde está el gimnasio del grupo escolar ahora, Ajá. Sí, pues ahí estaba. donde hay una pastelería, ahora lo va a hacer publicidad igual. Bueno, Cuando estaba, estuvo este caballero que vino de Santiago, me acuerdo. No recuerdo. Fernando Damque. Fernando Damque. Bueno, lo cierto es que yo estaba con el finado Carlos Perger, el papá del alcalde actualmente. Papá del alcalde. Y estábamos haciendo el show de minería. Y nosotros teníamos un contacto que, por el aire, porque ese tiempo no había esta señal que he tenido ahora, sino que se instalaron estas antenas gigantes parabólicas. Entonces, esto te permitía estar en línea al mismo instante con Minería Viña del Mar, que lo conducía Alejandro Chávez, y con Minería Viña del Mar, que lo hacía Roberto Tapia, más los conductores de Puerto Varas, que eran Carlos Perger e Iván Cárdenas. Entonces estábamos todos metidos en un cuento porque estábamos las tres minerías en línea y hablando pura tontera por la cabeza de pescado, con entrevistados y todo, y suena la sirena del cuerpo de bomberos de Puerto Varas. Y estamos en un momento en que había mucha risa, no me recuerdo la talla exacta, pero nos estamos riendo todo, Viña del Mar, Puerto Varas y Santiago. Y llega ese tiempo Mario Torres, el control, me dice incendio, vamos al aire porque nosotros ese tiempo existía, digamos, la señal, el cable, la línea con bombero. Tú subías una clavija y Listo. salía la operadora dándote el lugar siniestrado. Bueno, pasó algo que en ese instante no salió bombero al aire. Entonces la secretaria llama de inmediato a bombero y me da en un papel muy arrugado y muy anotado en la rápida la dirección y el lugar de la propietaria de la casa que se estaba quemando. Entonces, como Carlos Perger no podía hablar porque estaba con mucha risa, salgo yo para colocar un poco de seriedad. Entonces, atención Puerto Varas, el llamado de comandancia del cuerpo bombero, incendio declarado 10-10, ese tipo, no sé si ha cambiado la clave. Ya. 10-10, incendio declarado, Avenida Colón, Conitata, propiedad de la señora María, tanto. Y vuelvo a salir al aire a los 2 minutos, a los 3 minutos, reiterando. ¿Ya? Dale. Y de repente alguien me dice, oye, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? Y vuelvo a hacer porque pensaba que me estaban preguntando que lo diga de nuevo. Y salgo, y en la última vez, que ya era como la sexta, séptima, me doy cuenta que esa dirección que yo estaba dando... ¿Era tu casa? Era mi casa. Se estaba quemando mi casa. ¿Pero se estaba quemando? Se quemó mi casa. Y tú estabas dando Y yo estaba- y no sabías que era Y no caía que esa dirección que yo daba era mi casa. Oye, y que el nombre de la propietaria era mi ¿Era tu madre. mamá? Era mi madre. Así que imagínate, pasó cerca de media hora hasta que recién... Y después ya ni te cuento cómo decían en el barrio, de la radio. Oh. Pero se perdió un 80% ahí mi casa. Bueno, hoy en día todavía se hacen talla a las amigas que ingresan recién a la radio por los nombres que se le dan de repente. ¿eh? No, se mantiene en alguno. Rosamel, Sí. etcétera. Exactamente. Esas son tallas que... Son tallas internas y otras que no se pueden contar. Hay una Como que- es, cuando ingresa un junior, bueno, antes se hacía, que tenía la primera misión, que era ir a la oficina del director o del gerente y hacer aseo en un arma. No, pero quiere, porque no sé si tú te recuerdas, Patricio, que anteriormente, por costumbre, o no sé si fui yo que tuvo por jefe que estuvo ligado a la Fuerza Armada, no tengo idea, pero siempre los oficiales colgaban con un par de sables. O era típica, era costumbre. Entonces cada vez que llegaba un junior a la radio, no se le decía, no tenía que ir a limpiar el sable. Oye, vamos a hacer un recuerdo muy especial para dos grandes, también uno locutor y otro propietario que nunca quiso salir al aire por lo demás, de la radio. Vamos a hacer un reconocimiento para Carlos Berger, que fue una de las grandes voces también que tuvimos acá. Y fue quien tuvo también... Carlos Berger González. González. Él tuvo también el récord, junto a Andrés González, sí, en la radio turismo, de el récord nacional de locución. Y me atrevo a decir que el récord latinoamericano. Sí, fue uno de los reconocidos locutores que tuvimos también, así que un gran homenaje para él y para quien también me dio la oportunidad de llegar acá a Puerto Varas. Gracias a él estoy acá, que es Walter Cárdenas, ¿cierto? Que fue nuestro jefe también. Exactamente, el propietario de la radio Tepual. No, a mí no me digan nada. Esa te acuerdas. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor lo va a recordar porque hay muchos colegas. Nosotros cariñosamente le decíamos Chapulín. El Chapulín. El Chapulín, una persona que también yo quise mucho. Que cuando terminó la radio Minería, ese tiempo yo ya le grababa comercial a la radio Tepual, él me dice, negro, usted se viene a trabajar conmigo. Claro.
pero era un trato absolutamente informal. No, sí. No tenías una fecha de pago, no sabías cuánto ganaba, no tenías ni idea de nada. Era así. Walter era así ¿Ah? y tú lo comprendías, lo querías y lo Bueno, entendías. No entendía, porque tenía muchas anécdotas. Un día viene una señora y llega a la radio cuando estaba acá, ¿cierto? Al lado del supermercado aquí. Tenemos más a comentar así que nos quedan unos minutos. Oye, estábamos ahí, al ladito de los Higgins, no estaba ahí y llega una señora, ¿no? Preguntando por el gerente de la radio. Claro. Bueno, el gerente era Walter, pero Walter era un desaliñado, él no estaba ahí. De hecho, a los cócteles y a las cosas. Y de hecho él vivía en la misma radio, él tenía su vida y vivía claro, en la misma radio. Exactamente. Entonces nosotros como estaba el pasillo, ¿te acuerdas del pasillo? Y Walter vivía atrás, le decíamos, sí, allá atrás está el gerente. Y la señora entra, pero muy compuesta a ti, y estaba Walter con bata, con pantufla, con los pies arriba de la mesa del centro, viendo tele, el gerente. Pero No, era un caso especial. Era entretenido. No, lo Y pasaba además muy que bien. se vivieron muchas cosas, muchas anécdotas de radio, como aquella vez que mandamos a comprar a Mauricio, que trabajó Sí. con nosotros. Una ordenanza también. Sí, pues lo mandamos a comprar y dijimos, Mauricio, ¿por qué vaya a comprar Grampa? Grampa porque Grampa se le llamaba, ¿cierto? A los que firman A los chiches, estas los cosas. cables, por Chinches, cierto. no sé cómo se llama, sí. Comprar Grampa. Y Walter lo envía a comprar Grampa y vuelve Mauricio al rato después y dice, jefe, imposible comprar Grampa porque estaba al mismo precio que el pisco. y Hablaba del trago. No, hablaba del trago. Y muchas otras hay otras muchísimas. historias, muchas anécdotas. Hay muchas. Fíjate que del mío Walter. Oye, Sí, sí. me acordaba, ¿te acuerdas del chico Monte? Mario Monte. Mario Monte Armijo. Mario Montes Armijo, le enviamos un saludo si nos está viendo. Debe estar en Santiago. alguna oportunidad, Mario Montes tuvo que ir a transmitir un partido de básquetbol. ¿Al gimnasio? No, sí, pero fuera de acá. Ya. Y se quedó sin, no tenía línea. ¿Te acuerdas que la Sí, línea se sí, pedía sí, para que se sí. le instalara? Y él con cables que andaba. Y que en el tiempo que no había va- celulares todavía. Va y consigue una línea en un restaurante, al frente. Y pasa todo su cable hasta el gimnasio. Pero el cable no le dio hasta el teléfono. ¿Ah? Y solamente le dio hasta el teléfono, pero el teléfono no llegaba más allá que la gradería, pero por abajo, por las piernas de, Claro, de la gente. del público. Del público. Entonces él en el básquetbol, lo único que veía eran las piernas de los jugadores. No veía nada más. Y detrás de la gradería transmitía su partido de básquetbol, ¿ah? Y en cada entretiempo se iba al bar. Y claro. Y como era de la radio, y todos lo escuchaban ahí, y toda la banda, oye, ya en el último cuarto para que te cuente cómo está, pero veía, identificaba a los negros por las piernas, compadre, por las piernas, que se interprete bien, ¿ah? Y, Claro. y solamente los pantalones y todo, y se transmitió un partido de básquetbol completo aquí. Así. Exacto. Una vez no sé si tú recuerdas, tenía que viajar al Estadio Nacional a ver un partido de la selección chilena. Lo dejó el avión, lo transmitió desde la radio. Desde acá, una anécdota que, perdónenme, pero que alguna vez se hizo. Imaginariamente. Imagina, no, y lo transmitió con No, una tele, sí, con sí, una tele, sí. y le dijeron, chico, tú no puedes salir de la radio porque toda la gente que está escuchando piensa que tú estás en Santiago, Que está en el estadio. estás en el estadio. Entonces, él con el ruido ambiente y con la tele y todo, y bien, transmitió el partido después. Pero a los 5 minutos Chico Monte andaba paseando en el centro, porque el avión no se había demorado nada, güey. Nada en llegar. No, pero con todo el cariño que tenía el Mario Monte, tiene varias. Creo que fue el único relator en Chile, acá en el gimnasio fiscal, donde estaba el escenario, que le pegó con el maletín de transmisiones al árbitro. Sí, señor. Y tuvo que ser Yo estaba ahí. sacado, fue llevado a la sala de sesiones detenido. Lo vino a buscar Walter, pues. Walter Eh, lo sacó. Correcto. Junto al presidente de ese tiempo de Protección de Equipo, señor Patricio Narváez, que intercedieron para que él pueda salir. Para que él pueda salir. Porque Era demasiado fanático. Se apasionó Sí, demasiado. mucho con el relato. Con el relato. Y porque- Y con el equipo. porque Por lo era- demás, que además que los árbitros como que estaban cobrando en contra, ese tiempo de huevos copitas, si mal no recuerdo, tomó el maletín donde estaban todos los equipos. Bajó y le pegó, Y le pegó al árbitro. al árbitro con la espalda. Hay muchas historias. No, de muchísimas. Vamos a hacer un próximo programa, ¿te parece? Me parece, muy invitado porque íbamos a estar con Mario Tapia también, pero lamentablemente no nos pudo acompañar porque no se encuentra en la zona. Pero vamos a hacer un programa para Me parece. hablar más de la anécdota, Iván. Sí, de todas maneras.
Ahora, ¿en qué estás, Iván? A ver, yo hace 2 años atrás dejé de trabajar, digamos, bueno, yo llegué hasta el cargo de director gerente de la radio gratísima, en este caso puntual. Agradezco también la confianza, y lo conversamos fuera de micrófono, Patricio. Creo que ese es el techo de un trabajador radial. Yo creo que ya toqué techo. Sí. Y se me dio la opción, por un tema de amistad y también por un tema de que también era un campo que yo dominaba, que era el tema de las comunicaciones, de poder trabajar. De hecho, también con el alcalde anterior también trabajé en el mismo departamento. Y el alcalde Álvaro Berger me dio la confianza y me pidió que lo acompañara, pero no en un 50%, yo trabajaba media jornada. Él me pidió dedicación exclusiva, o trabajar el 100% con él y acompañarlo en el departamento de comunicaciones, pero no un cargo político, sino haciendo mi trabajo. Nada más. Aunque se malentienda o mucha gente le quiera ver otro sentido. Es bueno que lo veamos ahora como para finalizar, porque se ha cuestionado mucho, ¿cierto? Tu labor, no tu labor como profesional, sino que se cuestionó, ¿cierto?, el que tú hayas trabajado en los otros periodos junto al ex alcalde Ramón Bamonde, y ahora lo hagas, ¿cierto?, para el alcalde Álvaro Berger. Entonces hay gente que a lo mejor no entiende este traspaso de... Fíjate que yo tengo mucha que puede suceder porque... No, pero que mira, es que el tema es muy simple. Yo creo que todo depende del punto de vista con que tú mires esta decisión. Hay mucha gente que obviamente no va a estar de acuerdo. Como también hubo mucha gente en mi propio departamento que trabajaba anteriormente que no estuvieron de acuerdo en que se me haya pedido a mí y no a ellos quizás, y lo digo con mucho cariño porque le tengo mucho cariño. Entonces también por allí hubo algunos desacuerdos. Pero fíjate que la simpleza de la vida es una sola, Patricio. Cuando tú vas con la convicción de que te llevan porque reconocen tu trabajo, porque estos 27 o 28 años te permiten también granjearte el cariño de la gente, que a lo mejor te lo has conseguido a través de la radio. Yo siempre soy un agradecido de la radio. O sea, si yo soy público o tengo esta oportunidad de estar trabajando en otra área, yo lo agradezco mucho. Primero a mis padres, obviamente porque me inculcaron valores, y dentro de esos valores yo no los transo. Entonces, aquellas personas que me cuestionan, es libre que lo hagan. ¿Te das cuenta? Es libre que lo hagan. Pero yo creo que si tú te pones a pensar, más del 70 u 80% del personal que actualmente está en el municipio en el cual yo trabajo, vienen de muchas administraciones anteriores. Entonces, quizás sean porque el cargo mío es más público, en el sentido de que estoy en contacto con la radio, que estoy contigo hoy día, o que debo estar como maestro de ceremonia en alguna actividad pública. Entonces, a lo mejor por eso soy más cuestionado. Esto pasa también como cuando pasa en las empresas, ¿cierto? Que se cambia de... Porque a mí me pasó de la Tepual, cuando Walter vendió la radio Tepual, tampoco había una posibilidad de seguir en la Gratísima. Sin embargo, los dueños de la Gratísima hablaron conmigo finalmente y seguí en la Gratísima después. O sea, es como pero cuando uno es público, quizás, como lo dices tú, y en el asunto de la radio, que tú muchas veces tuviste que acompañar también en su entrevista al alcalde, al exalcalde Ramón Bamonde, puede ser que por ahí también hayan surgido los cuestionamientos. Pero, como tú dices, siempre tiene que prevalecer lo profesional ante lo demás. Y fíjate que yo te agradezco, finalmente, Patricio, que de repente uno no hace lo descargo cuando debiera hacerlo. Yo jamás utilizo un micrófono para decir, mira, esta persona me atacó y yo conozco esto de ti y lo voy a hacer público, jamás. No es mi ánimo. Yo tengo una familia, tengo 3 hijos maravillosos y tengo una hija espectacular. Entonces, por decencia, por prestigio, yo muchas veces no caigo en el juego y no voy a caer nunca. Prefiero guardar silencio, aunque me duela, lo que no quiere decir que no me duela algunos comentarios, sobre todo de gente que uno o los conoce o les tiene cariño, claro, o sí, los ha querido mucho. Y efectivamente duele, pero tampoco aprovecharse de un medio para hacer sus descargas personales. Yo simplemente te quiero decir finalmente, agradeciendo la invitación a ustedes, por supuesto, al canal. Estoy muy contento en lo que entregué en estos 28 años en la radio. Si tuviese la oportunidad el día de mañana de volver, lo haría encantado de la vida. Jamás me he ido por la ventana, siempre por la puerta grande. Estoy muy contento en el trabajo que tengo. Soy muy amigo, aparte de ser funcionario, soy muy amigo del alcalde. Y nos une también una tradición radial. Yo trabajé con el papá de él. Claro que sí. Y trabajamos en varios medios de comunicación. Lo conozco desde muy pequeño. Entonces yo creo que cuando se entienda eso, a lo mejor creo
que hay mucha gente que me quiere y hay mucha gente que me va a entender. Pero no lo hago con el ánimo de decir, mira, estoy acá o dando una disculpa porque no corresponde. Simplemente es una opción de trabajo, es un sustento con el cual mantengo mi familia. Te agradezco, Iván, el haber estado con nosotros y la verdad es que, bueno, muy contento que nos hayas acompañado en este programa. Agradecido a usted. Esperamos que sigas en alguna oportunidad también haciendo radio, que a todos nos gusta. A mí también me gustaría volver a la radio. Es que es un bichito que tú lo llevas y no sale más. Sí, eso sí. Pero bueno, cada uno está en lo suyo y yo estoy en este medio y también obviamente le he agradecido muchísimo el haberme dado la oportunidad para poder también no mantenerme vigente, pero sí desarrollarme como profesional, como persona, que es lo que me gusta en realidad, que es estar o frente a una cámara o tras un micrófono. Y de todas maneras, y finalmente lo que nunca hicimos en radio, que fue trabajar juntos, quizás lo estamos haciendo ahora, compartiendo algunos escenarios. También. Por lo demás, se vienen buenos eventos para el verano, ya estamos trabajando en aquello y vamos a estar, ojalá en lo posible, también compartiendo escenarios en aquellas actividades. Así que la verdad que también agradecer la oportunidad que también se me dio, porque yo jamás había pisado el escenario de la calle Techada hasta que lo hice ahora en esta actividades de septiembre. Bueno, algo que se agradece también al departamento de comunicación que ustedes dirigen y también, por supuesto, al alcalde Álvaro Berger, quien ha dado la oportunidad. De todas maneras. Así que gracias. No, al contrario, un placer como siempre. Esperamos nuevamente tenerte en nuestro programa. De todas maneras, cuando guste. Bien, pero nosotros nos despedimos entonces, nos reencontramos en una próxima oportunidad. Gracias por haber estado con nosotros en este nuevo programa de Luz Verde. Hasta pronto. Chao, chao.